no voy a leer. Son notas para no perderme en lo que evidentemente he preparado. Voy a hablar un poco de literatura, que es, pues, mi campo, mi pequeño reino. Y de literatura voy a hablar de este libro. Es un libro que yo he escrito, se titula Par de Reyes, y trata de Reynosa y sus alrededores. Mañana 14 cumplen ustedes 235 años de tener esta ciudad. Don José de Escandón en 1749 la fundó, se dijo, así quedó asentado, para limar a esa tierra de gentes bárbaras, para limpiar de bárbaros esta porción del norte. De muchas maneras y afortunadamente nunca lo consiguió don José de Escandón. El norte de la República y prácticamente el norte de todas partes del mundo tienen un buen porcentaje de bárbaros, de barbarie, que hace de estas regiones la savia y la sal de las naciones todas. Ya veremos por qué. Ustedes cumplen 235 años y yo, que no soy de aquí, que cuando mucho he pasado aquí 3 o 4 días, hace 11 años, vengo a hablar en el aniversario. ¿Por qué? Parecería un abuso mío o una insensatez del licenciado Ramiro Reséndez haber invitado a un hombre de otras partes, a un hombre que nunca ha sido vecino, a festejar inteligentemente la fecha. Yo digo que hay dos tierras, aquella donde se nace y aquella donde se pone el corazón. Y entre las dos es harto más importante la tierra donde se pone el corazón que la tierra donde se nace. Se dice del filósofo Immanuel Kant, un alemán que existió hace 2 siglos y pico, que daba en una ocasión una conferencia en Königsberg, una pequeña ciudad de Alemania, e hizo una descripción perfecta de una pequeña comarca inglesa. Al acabar la conferencia se acercó una gran señora de la aristocracia inglesa. Le dijo: maestro, ¿cuánto tiempo hace que estuvo usted allá, en esa pequeña ciudad inglesa, que usted ha descrito a la perfección? Y Kant contestó: nunca he estado, nunca he salido de Königsberg, pero si yo pudiera ir a algún lugar, iría a esa pequeña ciudad. Era la tierra donde Immanuel Kant, acaso la mente más lúcida que ha dado la humanidad, luego de Platón el griego, había puesto su corazón. Hay un escritor norteamericano muy eminente, qué lata que sea norteamericano, pero es muy eminente, William Faulkner, que ha inventado una tierra. Él le llamó el distrito de Yoknapatauca. Él inventó eso y la localizó en el mapa del sur de Estados Unidos. Yoknapatauca linda con este lugar y con este río y con estas barrancas y con aquel desierto, y todo esto, dijo William Faulkner, es de William Faulkner, es mío.
Y en esa tierra fantástica suceden todas las grandes novelas de William Faulkner. Ahí está esa tierra, nunca ha existido como el distrito de Yoknapatauca, pero él inventó eso y allí tiene lugar la espléndida humanidad de este hombre que, entre otras cosas, recibió, cuando tenía unos 52 años de edad, el Premio Nobel de Literatura. Yo vengo de gente de Jalisco y de Hidalgo. Yo nací en Hidalgo, pero yo me he inventado una tierra, que es Tamaulipas. Y de Tamaulipas me he inventado una tierra de mi corazón que es Reynosa, precisamente. Y los alrededores de Reynosa, que yo no conozco, donde nunca he estado. Son ya muchas las páginas que he escrito y varias novelas, además, que suceden en esta tierra que yo me he inventado, con los nombres que hay por aquí: Ansaldúas, Gatos Güeros, Perros Bravos, Burgos. Yo nunca he estado ahí. Y mis personajes se mueven para acá y para allá perfectamente dueños, como si hubiera sido todo esto mi tierra desde mis antepasados. Cada quien inventa la tierra según su amor, y ahí pone toda su complacencia. Yo he inventado esta tierra. Por eso el licenciado Ramiro Reséndez me dijo: pues ven tú, que tanto has escrito sobre Tamaulipas y más aún sobre Reynosa y los aledaños, y háblanos, cuéntanos, para celebrar el aniversario, y por eso estoy aquí. Quisiera que me dijeran si está respondiendo el micrófono, si se oye bien, si no hay reverberación, porque luego resulta que está uno al fondo y el tío habla y uno no oye nada y acaba maldiciéndolo. Una es la tierra de la geografía y otra es la tierra de la literatura. La tierra literaria, el espacio literario, el mundo literario. Ese que el escritor inventa y donde la humanidad se le entrega visible, entera, sin misterios, o con el misterio que debe vestir o envolver a los hombres. Se necesita que el personaje que uno está creando sea de determinada tierra para que uno le dé a la entraña, para que uno sepa cómo es el personaje, cómo habla, cómo piensa, cómo ama, cómo odia, cómo asesina, cómo llora. Si me dicen, ¿por qué no escribes una novela donde el personaje sea guatemalteco? No tengo ni idea. Y conozco bien Guatemala, argentino, conozco muy bien Argentina, no tengo idea. Ruso, he estado muchas veces en la Unión Soviética, no me importa, puede desaparecer. Es el hombre de estas tierras el que se me entrega de modo natural, no sé por qué. Misterio en la condición humana es hondura, es complejidad, es alma, es el sentido de la vida, la lógica secreta de la vida. Y esto puede verse si el personaje pertenece a la tierra donde más que los pies anda el corazón, insisto. Cada quien hace su propia geografía. Anda de compromiso acá y allá en la tierra de todos, pero cada quien lleva una geografía interior, donde realmente vive y respira.
Si un escritor quiere ser de veras escritor, de modo insensible pero muy rápido, antes que cualquier otra cosa, tiene que inventarse una patria exclusiva, una habitación personalísima, su propia tierra. Y yo altero la historia de Reynosa en todo lo que escribo, y altero la geografía. Ramiro Reséndez me decía hace rato, pero un momento, Ansaldúas no es un pueblo, es una presa, y había un campamento. Yo vengo escribiendo desde hace años que Ansaldúas es un pueblo, y que está pegado a Burgos, y no hay tal. Y mis personajes de repente andan en las cristalinas, y de ahí brincan a Perros Bravos, y parece ser que hay una jornada imposible de cubrir en varios días, o que están pegados, y yo no lo sé. Invento la geografía, invento la historia, pero no invento la humanidad del norte, la humanidad tamaulipeca, esa sí no la invento. Sé que no ha habido nadie en la historia de la literatura mexicana que la haya atrapado, que la haya entendido, que la haya amado como yo lo he hecho en las obras que he escrito. Y vale la pena hoy que hable de este libro, porque sucede aquí, y es una humanidad tamaulipeca que me dicen que se está perdiendo, que pertenece ya solo a los viejos, a los ancianos, a los sabios de años, que la juventud ya no tiene que ver con eso. Y ciertamente desde el avión veía yo que lo que eran los desiertos de la épica norteña, esta que yo cuento en mi libro, son ahora dilatadísimos campos agrícolas. Y está bien, está bien. Qué bueno que ahora sean terrenos para la agricultura, qué malo que se hayan perdido, probablemente ya sin remedio, para la épica, para el canto, para la creación de las obras dramáticas, para la sobrevivencia o eternidad de la literatura y del pensamiento. Por eso vale la pena que hable un poco de la obra que he escrito. Me decía alguna vez Alfonso Reyes, ese padre de todos nosotros los que trabajamos la literatura en castellano: mire, Garibay, se llega a una edad en que ya cualquier conferencia que se dé, y uno acaba casi viviendo de dar conferencias, es un trozo de autobiografía. Ya lo único que uno tiene que hacer es contar su vida. Y eso vale como conferencia. Yo no entendía esto porque era muy joven, y para dar una conferencia me preparaba como un animal, días y días y días de estudio. Ahora, por desgracia, ya no soy joven y por fortuna ya no tengo que estudiar tanto. Simplemente tengo que contar un poco de mi vida y cumplir de buena manera. En el año de 1947 yo vivía una etapa muy conflictiva. La orfandad de la juventud, la frustración obligada que sufre todo joven, la ignorancia y el ímpetu abusivo y desorganizado, la sequedad. Si todo niño es por naturaleza profundamente desgraciado, y la niñez es la edad de la ira y de la tristeza, todo joven es por naturaleza frustrado, frustráneo. Es la edad del propósito siempre incumplido. Es como un desierto seco y profundamente estúpido que uno tiene que atravesar. Está la belleza, la esbeltez,
el encanto está en la juventud, pero no está el fruto, no está el logro, la inteligencia no se ha abierto y la cabeza sabe muy pocas cosas. Y yo vivía ese erial, ese desierto, y un día entré en una oficina y vi a una mujer muy bella, muy sedeña, muy sombría, y sentí una especie de profundo descanso, y vino a ser mi mujer, mi esposa, que anda por ahí entre ustedes. La sensación de reposo, de frescura o de descanso me llevó fatalmente a ella. Veremos por qué arranco de esto para contar de mi libro y de la tierra de ustedes. Esto fue en 47 y en 48 nos casamos y comenzamos a vivir. Yo era muy joven, muy mal. O sea, a tropezar entre la pobreza y la miseria, a prácticamente morirnos de hambre y claro, de inmediato, los hijos maravillosos que vinieron a echar a perder la poca esperanza de triunfo que me quedaba. Hacia 1950 ya no tenía nada, ya había perdido mi empleo y no veía por ninguna parte que la literatura me diera para comer. Entonces fuimos a dar de arrimados a la casa de los padres de mi esposa, don Napoleón Velasco Garza y doña Luz Hernández de Velasco. Gente de purísima cepa reinocense. Gente de estas tierras como pocas he visto. Gente que no puede dejar de ser de Reynosa, así cumplan 80 o 90 años de edad. Así vayan a vivir a París. Siguen siendo de Reynosa, Tamaulipas. Ahí fui a vivir, a la pequeña casa que tenían en la colonia 20 de noviembre, que es una colonia, en aquel tiempo, sobre todo, de gente trabajadora, pero pobre. Era colonia sin asfaltar, de casas enanas, llena de polvo. Ahí fuimos a vivir ya con 3 hijos. Trabajaba todo el día, dizque como abogado, porque estudié la carrera de leyes, era abogadito, sumamente torpe. Ganaba yo 11 pesos a la semana, 7, en una ocasión gané 18 pesos. Y fue ir al cine y comprar trapos y borrachera, la locura, porque había yo ganado 18 pesos. Creo que fue lo más que llegué a ganar como abogado, como licenciado en Derecho. Y todas las noches me ponía a escribir en la cocina de la casa. Y entonces, don Napoleón Velasco me contaba del norte, me contaba de cuando era pequeño, me contaba de cuando se metió en la revolución con el general o coronel Natera. Muchas noches, hasta muy tarde, estaba yo escribiendo y de repente oía algún levísimo rumor y era doña Luz que estaba tejiendo detrás de mí, también sentada en la cocina, y entonces ella me contaba. Y yo no sabía que me iba enamorando profundamente de lo que me contaban y no sabía cuál era la textura, la piel y la almendra de lo que me contaban, y era esto, el primitivismo del norte, la barbarie de los habitantes del norte. Yo soy del centro de la República. Mis gentes vienen de Jalisco, que es el estado más pretencioso y más antipático de la República, de Autlán de la Grana, como quien dice, Londres, París, y de Meztitlán en el estado de Hidalgo. Gente soflamera y papelera, como dicen o decían ustedes. Gente discursera. Yo he escrito mucho sobre Hidalgo también, y al ir escribiendo siento que mis personajes deben hablar y hablar y hablar.
porque son tierras donde la gente habla incesantemente, son comarcas orales, de palabras, son gentes palabreras. Y esta gente de aquí, por lo que me contaban, era, no sé si todavía, gente de largos silencios, casi gentes hechas de silencio, de silencios. Esta rudeza, esta alma elemental, tan rica adentro, tan pobre afuera, fue lo que me vino enamorando. Tan rica adentro y tan pobre afuera. Es la condición del bárbaro. Ortega y Gasset es un filósofo español y dice lo siguiente, que compadece a Francia, porque en Francia hay cada día menos barbarie, y que festeja la condición de España, porque en España no se pierde la barbarie. En todo español, de muchas maneras, hay un bárbaro, hay un bruto, hay un hombre muy poco delicado, que a la postre acabará por salvar para siempre España. Dice Ortega y Gasset, el bárbaro es como el humus o el abono de la tierra feraz que la hace fértil. La tierra feraz es una tierra rica por sí misma. La tierra fértil es una tierra que ya ha sido trabajada por el hombre, ya da el fruto que el hombre ordena. La diferencia entre feracidad y fertilidad. Y dice Ortega, la humanidad bárbara es como el humus, como el légamo, como el depósito de lodo milenario que hace a las tierras feraces fértiles. Cuando un país pierde su barbarie, pierde su capacidad de renovación. El bárbaro no es el salvaje. El bárbaro es el primitivo, no el salvaje, no el bellaco, no el naturalmente criminal, es el naturalmente hombre, avenido bien con la vida, con la tierra, con la relación con los demás, y siempre de escasas palabras. Hacia 1956, la peor época en la historia de mis pobrezas, ya con 5 hijos, me junté con Fernando Casanova, un actor de cine muy alto y muy guapo, que tal vez la gente un poquito madura recuerde, y con David Reynoso, el actor que ahora dirige la asociación o la sociedad de actores, y con Chelelo, que le decían la vaca en San Pedro de Roma, antes de que le pusieran el lamentable nombre de Miguel Alemán a este pueblo que está sobre la frontera. Nos juntamos Fernando Casanova, David Reynoso y yo para hacer una serie de presentaciones en todo el norte. El hambre se imponía por todas partes. Aprendimos a comer un cabrito, un poco de cabrito al día, y a no desayunar y a no cenar. Cantaba Fernando Casanova, David Reynoso hacía chistes y yo era el que anunciaba y el que metía un poco, digamos, de pizca intelectual en el espectáculo, por el cual nos iba muy mal. Ganábamos poquísimo dinero. Las terrazas, después de la función de cine, donde invariablemente se daba una película de Fernando Casanova, estaban vacías. Comenzábamos nuestro número y la gente se iba. No había modo. Casi tenía yo que agredir, que ofender para que se quedaran a oír los lamentables chistes de David Reynoso. Desde entonces tenía muy poca vis cómica. Y como actor, a ustedes les constan, no hizo mucho. Como líder, sí. Eran pobrezas de veras.
En una ocasión, íbamos en un coche de Fernando Casanova, era lo único bueno que había, el coche que había quedado. Muchas veces la ganancia era para la gasolina. Íbamos subiendo unas lomas y me dijo David Reynoso que es tanto de Aguascalientes como de San Pedro de Roma. Ahí se dividió su infancia. Es bastante norteño David Reynoso. Me dijo, agárrate Romito porque ahora vas a ver el mar del norte. Entonces el coche traspuso la loma y yo vi una distancia inmensa, casi ilimitada, como el mar, de chaparros, de mezquites enanos, pardos, entre verdes y grises, y me impresionó mucho ver tamaña inmensidad, plantada en la arena, porque era arena y mezquites, hasta perderse de vista. Yo sentí que allí había algo muy importante para mí. Y un poco más adelante encontramos una casa que se caía de vieja, al borde del camino, no carretera, camino, una brecha de arena. Era una casa muy aérea, muy etérea, muy apenas sobre sí misma. Y yo sentí que allí había una gran historia. Sentí que acababa yo de ver algo muy importante para mí. Esto era en 1956. En 1971 escribí una novela que titulé La casa que arde de noche. En 1975 esta novela obtuvo el Premio Mundial en París para la mejor obra extranjera publicada en París, publicada en Francia. Y ha sido comparada a las grandes baladas medievales de los años 1000, por ejemplo. Y es el norte puro. Ahí aprendí, de alguna manera que nunca podré explicar, la manera de hablar norteña, la de ustedes, que no es igual que la sonorense, que la de Nuevo León, que la de Coahuila, la de Chihuahua, no es igual. Es otro canto el de ustedes. Es el verdadero norte, casualmente. Y conté con esta lengua esa historia que obtuvo un premio en la ciudad más pretenciosa y más desdeñosa del mundo. Fue un triunfo, el triunfo legítimo, sí. Me llenó de orgullo. Le rompí el espinazo a más de 800 novelas en todos los idiomas, con la novela escrita sobre los desiertos del norte. Ahí tenía yo un personaje que se llama Eleazar, que es un padrote de frontera, un hombre sumamente abusivo, sumamente cruel y sumamente hermoso, que ha dejado un amor en el Chapul. El Chapul era el rancho que tenía el padre de don Napoleón Velasco, acá cerca. Pero yo lo convertí en pueblo. Allí Eleazar, mi personaje, había dejado a Sara, el amor de su primera adolescencia, y volvía muchos años después, sin saber que iba por ella. Era un personaje muy mudo, muy bello y lleno de mucha crueldad. Y ella era un personaje absolutamente hierático, absolutamente intocable, intocado. Esto fue en 1971 y antes, en 57, don Napoleón me contó de una familia del Fierro, de Matamoros. Lo cuento aquí, casi con las mismas palabras. Ese es mi modesto mérito, tener orejas de cronista, con las que él me lo contó. En el norte hay una raza con su camposanto que es de ellos. Todos han muerto matados a balazos, luego de matar a gentisísimas que no acabas de contarlas. Y de esa raza unos salen canelos de alborotados y otros salen cetrinos, oscuros ellos. Y caramba, yo tengo que conocerlos. Esto fue
en 57. Por aquel mismo tiempo, un doctor Tomás Córdoba, buen médico, empedernido jugador de póker, me contó que en Veracruz había una familia de pistoleros que habían sido educados por pistoleros de oficio para vengar la muerte del padre y que le habían podido meter al asesino del padre 11 balazos en la frente, 4 niños entre 12 y 8 años, escondidos en una carreta que subía a una calle empedrada. Y esto es imposible. Pero casualmente, el hermano mayor está ahora en la cárcel. Fue muy famoso, es una familia de pistoleros veracruzanos muy famosa, muy peligrosa, no la voy a mencionar. Fui a ver al pistolero a la cárcel y me contó la historia. Y con la historia que me había contado don Napoleón, de estos del Fierro, de Matamoros, hace 15 minutos estaba hablando con el señor agente del Ministerio Público, que los conoce perfectamente, con las dos historias, fragué la historia que está en este libro, que es la historia de dos pistoleros que viven entre pistoleros, en la época épica del norte, en la época heroica de Reynosa, Tamaulipas, hace 100, 80, 150, 200 años, 700, 235 que cumplimos, los que se quieran, en un pasado absolutamente ideal, en desiertos mandados a ser para mi literatura. Ahora, ¿por qué escogí Reynosa, Tamaulipas y no Veracruz, donde estaba el asiento de los pistoleros famosos? Porque estos pobres fierros de Matamoros ni siquiera han tenido fama, y aquellos sí. Aquellos se han encargado de asesinatos conocidos por toda la República. Inclusive han trascendido a la prensa internacional. ¿Por qué escogí el norte? Y ojalá se me entienda esto porque los reinocenses se van a sentir muy bien. Entre lo torvo y lo bárbaro, prefiero lo bárbaro, por lo que dije de Ortega y Gasset, y porque en la barbarie hay inocencia y humanidad de veras, y en la torvedad la humanidad ha sido deprimida casi hasta cero. El asesino veracruzano es un asesino torvo, verdaderamente salvaje, sin ningún sentido de humanidad. El pistolero norteño tenía, cuando menos tenía, todavía, un profundo sentido de humanidad. Luego, el hombre de la llanura es hombre, porque no tiene dónde esconderse, no le queda más que dar la cara. Ustedes habrán oído muchas veces que a la gente la enamora la manera de ser norteña, dicen porque es muy francote, muy echado para adelante. Sí. Buscando un poco más las ideas, buscando un poco más el pensamiento, de muy francote y muy echado para adelante quiere decir lo siguiente: en la llanura no hay dónde esconderse, no hay más que presentar el nombre y la fama por delante. No es la selva. El hombre de la selva siempre ha sido artero, hay toda clase de troncos donde esconderse. El hombre de la llanura siempre ha sido bárbaro, frontal, sí, inmisericordia, porque expone tanto como da. Y el hombre de la selva se esconde siempre, se embosca siempre, se embosa siempre. Escogí el norte por la barbarie y por la inocencia. Ya estábamos en 59 y nos seguíamos muriendo de hambre, y dije, aquí puede haber una gran novela, pero antes hay que comer. Ya estaba yo trabajando en el cine. Me robaban alegremente los productores, las estrellas de cine, los directores. Traicionaban mis guiones, los convertían en películas mexicanas.
Todo lo que salía de tanto esfuerzo y de tanto estudio lo abarataban hasta hacerlo churro del cine nacional. Pero había que comer. Entonces hice un guión velozmente y le titulé Los Hermanos del Hierro. Se filmó el guión, yo dirigí a los actores, yo participé íntimamente y se salvó la película, no fue mala. Por estos rumbos se vio y con mucho éxito. Gentes la recuerdan y ahora figura como una de las principales películas hechas en México. En el guión fue lo de siempre. Los dos pistoleros son gentes sumamente jóvenes, 21 y 23 años. Pero ahí había que cumplir un compromiso y contrataron a Tony Aguilar, el charro cantor, que ya en ese tiempo tenía 50 años. Tiene 80 y sigue cantando, trepado en los caballos. Increíble. Y a Julio Alemán, que ha sido en la historia del cine nacional uno de los actores más malos que hemos dado. No tenía ni idea de lo que era un hombre del norte y menos un pistolero norteño. Yo le ponía más o menos el tono, los ademanes que ustedes tienen, nunca los entendió. Verdaderamente era una facha de maricón matando gente que no le creía a nadie, nadie. Fue lamentable aquello. Luego, Columba aparecía Pedro Armendáriz haciendo un general norteño, un general cínico, brutal. Y Pedro Armendáriz lo único que sabía hacer frente a las cámaras era ladrar. No hablaba, no interpretaba, no tenía idea. Era un hombre sumamente limitado de facultades mentales, con un rostro bellísimo que los americanos decían que golpeaba la cámara. Apenas aparecía el rostro de Pedro Armendáriz en la pantalla, hombres y mujeres se alelaban. Esa era su fuerza. No era actor, y menos para ser un general norteño. Y la buena de Columba Domínguez quiso también ladrar, le faltaba dureza, le faltaba la resiedumbre de la mujer norteña de las generaciones pasadas, el hieratismo, esta máscara interior más que exterior. Nunca pudo con eso, pero la película salió y me pagaron en aquel tiempo 50,000 pesos, que era mucho cobrar, y vivimos casi 6 meses de aquello. Desde entonces, se filmó en el año de 59 y yo trabajaba ya desde 57. Durante 26 años trabajé en esta obra. 26 años para escribir 216 páginas. Nunca dejé de pensar en la obra. Nunca dejó de dolerme que ya se hubiera filmado una película de los desiertos del norte, de las gentes del norte, que yo creía adivinar en lo que tanto me habían platicado. Y que me hubieran podrido el material. Que acaso ya no podría yo rescatar ese material para la literatura. Un escritor, si lo es de veras, es un hombre sin más amor que las palabras. Ama a los demás, ama a sus padres, ama a su mujer, ama a sus hijos, ama a sus amigos, sí, pero siempre después de las palabras. La piel y la entraña de un escritor son las palabras, el verdadero amor son las palabras, todo por las palabras. No importa pobreza, ni humillación, ni abyección ninguna, siempre que se llegue a ser el amo de las palabras. Esto es un escritor, no es el mejor de los hombres el escritor, indudablemente, pero a lo largo de la historia, la gran herencia
es la que dan los escritores. Ojalá sea mi caso. Y eran las palabras lo que aquel casting o reparto estúpido para cumplir con Tony Aguilar, con Julio Alemán, con Pedro Armendáriz y compañía, eran las palabras las que para cumplir con aquel casting o reparto estúpido me habían lastimado, me habían echado a perder, me las habían enlodado. Yo sabía que tenía una gran historia en las manos, pero que tenía que esperar todavía mucho tiempo, que había sido sacada antes de. Y era desesperante, acumulaba libros, escribía un libro tras otro, publicaba un libro tras otro, fui haciéndome de nombre, de poder literario y político. Fui saliendo de la pobreza y con aquel pendiente siempre. Y vuelta a trabajar el capítulo que ya estaba escrito y a destruirlo, a retomarlo 6 meses después, al año siguiente a escribir el final, al otro año a retomar el comienzo, a tirar toda la basura, a volver a empezar. 26 años. Como solo se aman las palabras, las cosas se aman a través de las palabras. En una ocasión le preguntaron a Dámaso Alonso, que es un gran escritor español actual, viejo, como un siglo, pero vigente todavía. ¿Qué es lo que usted más ama, maestro? Y Dámaso Alonso contestó, las palabras. Y le preguntaron, y entre las palabras, ¿cuál es la palabra más amada por usted? Y dijo, la palabra cristalino. ¿Pero por qué? Sí, porque yo digo cristalino y el mundo se hace cristalino y yo me pongo a llorar, dijo Dámaso Alonso. Este es ser escritor, esto es ser escritor de veras, hasta lo hondo del alma. 26 años buscando las palabras de la obra que titulé Par de Reyes. Si lo único que se ama son las palabras, lo que se ama a través de las palabras es doblemente amado. Esta tierra inacible para mi literatura se fue convirtiendo a lo largo de 26 años en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, en la tierra más amada, más rabiosamente amada de toda mi vida. ¿Cómo es posible que no se entreguen? ¿Cómo es posible que no se entreguen los personajes que habitan esta condenada tierra 26 años? Yo veía el libro que había ganado en París el premio como un mero capítulo de este. Yo veía esto como una obra monumental, única. Y aquella que ganó el premio trata de otra cosa. Es la historia de un prostíbulo. Yo no sabía que era un capítulo solo en sentido sumamente literario o espiritual. Aquí tenía que partirse en dos, que son los dos hermanos pistoleros. Uno Martín del Hierro, que es la alegría y la crueldad inocente, y otro Reinaldo del Hierro, que es la melancolía. La melancolía es la pasión más secreta que hay en el alma del hombre. El diccionario define la melancolía como una tristeza soterrada, profunda, que carcome el ánimo. Es muy poco. La soledad es la distancia de un hombre frente a los demás. El aislamiento es la distancia de un hombre frente a los demás y frente a Dios. No importa si se cree o no se cree en Dios. Es la idea lo que vale. El hombre solo está solo frente a los demás. El hombre aislado está solo frente a los demás y frente a Dios. Y esto es la melancolía. La melancolía es la antesala de la desesperación.
y la desesperación es la muerte. No hay ser humano capaz de soportar unas cuantas horas de melancolía, melancolía de veras. Y ha habido muy pocos seres humanos en la historia del mundo melancólicos de veras. Lo que tenemos los mexicanos es tristeza. Tenemos un alma blandengue, chica, triste, atristada, tristona, entristecida. No melancólica. La melancolía es alemana, es española. El inglés tiene spleen, tedio, tedium vitae, tedio de vivir. Esto es diferente a la melancolía. Algunas personas recordarán aquí a un actor que fue muy famoso y que se llamó George Sanders. Muy famoso, siempre lo hacía de malvado. Excelente actor. Se mató por aburrido. Era inglesísimo. Y dejó una carta. Maldita sea, no los soporto más. A ustedes todos los del mundo. Ya me aburrieron. Y se mató de un balazo. Que solo un inglés lo puede hacer. ¿Por qué te vas a matar por aburrido? Ya me hartaron. Se mató de aburrimiento. Es muy diferente a la muerte desesperada del hombre de la melancolía. Romano Guardini es un teólogo actual alemán de muchísima sabiduría que se ha entregado a estudiar el fenómeno de la melancolía en el pueblo alemán. La melancolía es querer devorar el infinito, sabiendo que esto es imposible. Tántalo es un personaje de la mitología griega cuyo tormento consiste en esto. Aquí están los frutos más codiciados de la vida, aquí al alcance de la mano. Y cuando él tira la mano para asir, para apoderarse del fruto, el fruto se le escapa. Siempre está al alcance de la mano y nunca logra coger, agarrar el fruto. Esta es la melancolía. La melancolía es el sufrimiento de Moisés cuando por haber desobedecido la orden de Jehová recibe la prohibición de entrar en la tierra prometida. Solo puede ver Canaán desde lejos. Y Moisés se consume de llanto viendo la tierra prometida. Ha caminado 40 años en el desierto guiando a su pueblo para poder entrar y no puede entrar por el castigo. Ahí está la tierra y él no puede entrar. Esta es la melancolía. Si nos vamos a los ejemplos extremos, en el momento en que Sócrates, condenado a morir, a beber la cicuta para morir por el tirano imbécil, todos los tiranos son imbéciles, dice en algún momento a uno de sus discípulos: deja de llorar, le debemos un gallo a Esculapio, y bebe la cicuta. Es decir, una broma a Esculapio, el dios de la medicina, se le debe un gallo como premio en el momento en que no va a haber ya remedio, medicina posible que lo arranque de la muerte. Esto es la melancolía. Y el ejemplo supremo: Elí, Elí, lamná sabactaní, dice Jesús en el último momento en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es la melancolía. Bueno, mi personaje Reinaldo del Hierro tenía que ser la melancolía metida en el alma ruda y bárbara de un hombre de Reynosa. Era un grave problema. Hay un personaje que es Jacinta, que es la mujer norteña, que no llora, que no es soflamera ni papelera, que no se lamenta, que no pide, seria, seca, como una espina. Tantos abismos de belleza tienen, ciertamente, pero el hombre del centro de la República se desespera contra este muro, que no llora, que no se lamenta, que no pide, que no arma cuentos ni tangos. Jacinta es la dureza de la mujer norteña y tenía que ser también el reblandecimiento total por el amor. ¿Cómo lograrlo?
Meses y meses trabajé en esto, meses y meses. Y la madre, la mujer norteña antigua, la madre debe llorar un día en la obra. ¿Cómo hacer que llore una mujer norteña? Una mujer norteña vieja, dura, como un pedazo de obsidiana. ¿Cómo hacer que llore? Hay un libro muy bello que se llama El collar de la paloma, que son poemas judeo-españoles de la Edad Media de España. Un día encontré, leyendo este libro, encontré escritos en español antiguo, hay versión en español moderno. Un día encontré esta frase. Dice: se acurruca paloma en el vaivén de su canto y de su dolor, y caen gotas de sus ojos. Y ahí está. El llanto de esta mujer norteña solo puede ser descrito con esa sequedad. Caen gotas de sus ojos, esto es todo. Pero hay que crear un contexto dramático de tal manera poderoso que esta mujer vieja norteña, feroz como un pedazo de obsidiana, no tenga más remedio que llorar. Meses trabajé en eso. ¿Cómo se da esto? Pensaba. ¿Qué hace una mujer de los desiertos del norte esperando 27 días y 27 noches a su amado? ¿En qué se ocupa en un maldito rancho donde solo hay un aguaje, 100 millones de moscos, la carne seca y la gorda de harina? ¿Qué hace? ¿Cómo se da el amor en tal desierto interior y exterior? Ya. Y acá se acaba. Hay varios antecedentes literarios de mi obra. Uno de ellos es la Ilíada, el poema de Homero que yo leo unas 2 o 3 veces cada año desde hace 30 o 40. Todo mi afán es que estos seres que yo pinto sean absolutamente excepcionales, absolutamente irreales, absolutamente verdaderos. Los cantares de gesta, los de la antigua épica española, el cantar de Mío Cid, por ejemplo, los corridos mexicanos, la Biblia, son mis antecedentes literarios. La realidad total, la total irrealidad, la humanidad de veras. Y luego, hacer cantar el idioma como ustedes lo hacen cantar. Todavía lo puedo oír. Cada vez que vengo aquí, lo oigo menos. Ya los jóvenes casi no lo tienen. Hay que ir a la gente del campo, de aquí, para oír todavía ese delicioso columpio con que pronuncian el castellano. Esa bárbara música tan delicada y tan áspera, que es la cadencia norteña. Ser leal, absolutamente fiel al idioma, no en la actitud imbécil de la grabadora, sino en la actitud inteligente del artista. No registrar todo lo que se dice, entender la almendra de lo que se dice. El arte es una imitación de la vida, no en cuanto que es una copia de la vida, sino imita la vida en cuanto que es fuente de creación. Como la vida crea, así el arte. La vida y el arte, el arte. La literatura no se hace con la vida, se hace con el arte. Y solo el que pueda oír la canción del lenguaje norteño puede dialogar como los norteños, puede entender el alma norteña, puede escribir una obra de pretensiones tan indecorosas como la que yo me he atrevido a escribir. Dice el lema de don José de Escandón, fundador de Reynosa en 1749, trabajar por la patria es forjar nuestro destino. Ya. Hay una manera muy eminente de trabajar por la patria. ¿Quién sabe cómo eran los griegos? Existieron hace 3500 años.
pero nosotros juramos que eran como los hombres de la Ilíada, absolutamente fantasiosos. No nos importan cómo hayan sido realmente, son como dijo Homero que son. Mi gran afán es que los hombres del norte de Tamaulipas, para siempre, sean estos seres irreales y fabulosos que yo creía, por encima de la condición de todos los demás que seremos pasajeros. Forja Homero su gran patria con su gran obra, permítaseme la pretensión, nada más, conozco mis límites, forjo mi patria a través de mi gente norteña. Trabajar por la patria es forjar nuestro destino. Hace muchos años ya que hago mi patria desde estas tierras, desde aquí. He venido y creo que seguiré viniendo, que seguiré yendo a forjar mi